La consola de mezcla es probablemente una de mis áreas favoritas de Studio One, así que echemos un vistazo y veamos cómo podemos personalizar algunos parámetros para configurarla como nos gustaría verla cuando estamos trabajando en una mezcla o pista, así como en algunas de las capacidades de enrutamiento que tiene ahora. Bien, como ya hemos visto en videos anteriores, podemos acceder a la consola haciendo clic en el botón de mezcla aquí abajo. También podemos presionar F3 en el teclado de nuestro ordenador para hacer lo mismo. Bueno, actualmente, ahora mismo no hay mucho que ver por aquí, ya que no tenemos ningún instrumento cargado, ni tampoco pistas de audio, así que vamos a ello y arreglemos eso. Presionaré la letra T en el teclado para abrir el cuadro de diálogo de agregar pistas. Ahora lo que queremos traer son algunas pistas de audio, tal vez una cantidad de 4 pistas de audio. En mono está bien. Haré clic en OK. Y ahora podemos ver que ya tenemos 4 pistas de audio mono en la consola. Y también voy a traer un instrumento. Así que presionaré F6 para acceder a la pestaña de instrumentos. Arrastraremos un impact justo debajo de una de nuestras pistas de audio en la zona de arreglos y cerraré el navegador. Entonces, ahora ya tenemos un canal para nuestro instrumento impact, que es un canal estéreo. Bueno, pues ahora vamos a ver algunas de las formas en las que podemos personalizar la vista dentro de la consola. En primer lugar, podemos desvincular esta ventana haciendo clic en esta flecha hacia arriba aquí. Y podemos ver que ahora esta ventana se puede arrastrar hacia quizás un segundo monitor que dispongamos, por ejemplo, si queremos. Luego podemos hacer clic en este botón de aquí para expandirlo y maximizarlo para una vista completa dentro de ese monitor, ese segundo monitor. Pero si regresamos al modo predeterminado, porque nos gusta más, podemos hacer clic en la flecha de hacia abajo. Y por defecto, vamos a tener una vista grande para la consola. Pero podemos cambiar eso haciendo clic en este botón de aquí para alternar entre pequeño y grande. Si hago clic, solo tendremos la vista pequeña, al menos verticalmente, donde las inserciones y envíos se contraen en los canales de abajo de aquí. Pero siempre podemos acceder nuevamente a ellas haciendo clic en este botón, donde ya podemos ver inserciones y envíos. Si en cambio vuelvo a la vista grande, podríamos ver cómo pasan a estar ubicados nuevamente por encima. Ahora, también tenemos una visión angosta, que siempre estará disponible, ya sea que estemos en la vista grande o pequeña. Bien, a continuación, podemos acceder a las diferentes pestañas por aquí. Con un solo clic podemos mostrar y ocultarlas cuando queramos. Veamos un poco lo que tenemos, por ejemplo, para las entradas. Hacemos clic y ya podemos ver las entradas de hardware para nuestro dispositivo de audio que hemos configurado para Studio One. Podemos ver las salidas. Bueno, ahora mismo no vemos nada ya que mi interfaz solo tiene 2 salidas y estas ya se están utilizando en la salida maestra. Pero si activas salidas adicionales en tu tarjeta de audio, se mostrarán aquí. Luego tenemos la pestaña externa para dispositivos externos que hayamos configurado con Studio One. Tengo ahora conectado un AK-MPK Mini, por eso estamos viendo eso. ¿Lo ocultamos? Ahora, de forma predeterminada, siempre se mostrará el panel de instrumentos y haciendo doble clic encima de cualquiera de los instrumentos VST que aparezca en esta lista, podrás abrirlo y acceder a él directamente desde aquí. Podemos ocultar esa pestaña haciendo clic aquí. Ahora podemos ver una lista de 5 canales por aquí. Por lo tanto, si tienes una gran cantidad de pistas dentro de la canción, esta es una forma de administrarlo, ya que podemos mostrar y ocultar canales puntuales con solo hacer clic. O también haciendo clic, mantener presionado y arrastrar para mostrar y ocultar canales de una manera más rápida. Aquí en la parte inferior de esta sección, este icono indica que podemos elegir ocultar nuestras pistas de audio. Este icono se relaciona con estos de aquí, por lo que la forma de onda que vemos aquí nos permite conocer que son pistas de audio. Ahora, aquí está nuestra pista del impact, que es una pista de instrumento, que podemos distinguir fácilmente gracias a este icono del teclado. Por lo tanto, si quisiéramos ocultar nuestras pistas de instrumentos, simplemente haríamos clic aquí. Voy a seguir adelante mostrando nuevamente todo esto.
A continuación, tenemos los canales de efectos y canales de bus. Solo que ahora mismo no tenemos agregado ninguno. Así que para hacerlo, solo hay que hacer clic derecho y agregar desde aquí. O la otra opción que tienes es hacerlo desde esta esquina superior izquierda, donde podemos hacer clic en esta flecha de hacia abajo y agregar un canal de bus, un canal de efectos o incluso un canal de VCA o SA en español. Y además podemos acceder a las entradas y salidas de audio que tenemos desde aquí. Voy a cancelar esto. Así que ahora ya tenemos un canal de efectos y uno de bus. Ya podemos ver que están activos en este panel y ahora ya podemos decidir haciendo un clic si queremos verlos u ocultarlos. Si queremos agregar inserciones o envíos a nuestros diferentes canales o pistas, podemos hacer clic en el símbolo más, haré clic en la carpeta de presongs y coloquemos un delay analógico por aquí, donde ya podemos ver su interfaz y empezar a ajustar parámetros. Pero ahora lo voy a cerrar. Y podemos ver que el delay que acabamos de insertar se muestra aquí arriba dentro del panel de insertos. Y si en algún momento quisiera nuevamente acceder a él desde la consola, podría hacer doble clic y ya lo tendría. Y voy a agregar un segundo efecto por aquí. Por ejemplo, un chorus. Lo cerraré. Ahora podemos ver que tenemos estos botones de encendido y apagado al lado de cada uno, ¿no? También podríamos apagar todos los insertos de una sola vez con este botón de encendido para todo el canal. Si hago clic aquí en eso, desactivará todas las inserciones a la vez. Y haciendo otro clic las activamos de nuevo. La flecha hacia abajo de aquí nos permitirá acceder a los ajustes preestablecidos de cadenas de efectos que ya se han configurado en Studio One, por ejemplo, o cualquier ajuste preestablecido que hayas agregado tú mismo. Si tenemos un efecto configurado en un canal y estamos contentos con los ajustes que hemos hecho con él, por lo que nos gustaría aplicarlos a otro canal, simplemente podríamos hacer clic, mantener presionado y arrastrarlo hacia el canal que queramos y soltarlo, para ahora tener el mismo efecto configurado en ambos canales así de fácil. Como hemos creado un canal de efectos antes, podemos ir a envíos y aquí podemos mandar este canal a través de un bus o podemos enviarlo al canal 2. Ahora, si este canal tuviera algún efecto insertado, podríamos enviarlo a múltiples canales desde aquí. Y esto lograría ahorrar un montón de CPU. Por ejemplo, si tienes 8 canales con voces de fondo y te gustaría aplicar la misma reverberación a todos ellos, entonces puedes cargar esa reverberación en un canal de efectos y luego simplemente dirigir esos canales individuales a él, en lugar de poner esa reverberación en cada canal individual. De nuevo, esto gastaría un montón de CPU. Así que es mejor hacerlo así. Además, por aquí tenemos un control de panorama, donde podemos simplemente hacer clic, mantener presionado y arrastrar para ajustarlo como queramos. Y ojo, esto es importante. Si mantenemos la tecla Control o Comando en Mac y hacemos clic encima de esto, haré que vuelva a su valor predeterminado en la posición central. Este comando sirve para muchas opciones dentro de Studio One, para regresar valores por defecto. También podríamos hacer clic en esta área de aquí para ingresar un valor manualmente. Luego tenemos una lectura de nivel de fader del canal. Podemos hacer clic aquí y ponerle un valor. Si ajusto el fader, podemos ver que esto se ajusta arriba. Y de nuevo presionando comando o control en PC, hago clic encima y al igual que con el panorama podemos llevarlo de vuelta a 0 dB. Luego tenemos controles de solo y mute. Podríamos presionar la letra S o M para activarlos también respectivamente desde nuestro teclado. Tenemos el botón de grabar y monitoreo, donde podemos presionar, ojo, la letra R para grabar y la U para activar el monitoreo. Y ya que tenemos insertos y envíos que están activos en este canal, los dos primeros están resaltados. Ahora, no hemos logrado ningún efecto de mezcla, pero si tuviera que venir a este botón llamado mezclar por aquí y luego elegir el Console Shaper, lo voy a cerrar y ahora podemos ver que este tercer indicador ya está activado ahora en color naranja. Ahora en la parte inferior tenemos un botón para acceder al editor de canales. Luego tenemos el control para el modo de automatización para el canal, que ya cubrimos en este video que aparece en pantalla. Míralo después si quieres saber más sobre la automatización.
Y en la parte inferior podemos ver nuestro canal y nombre de pista. De hecho, podemos hacer clic aquí una vez para acceder a una paleta de colores y cambiar su color. Y si hacemos doble clic, podemos cambiar el nombre de nuestro canal. Y este color también se aplicará aquí arriba en nuestra pista de la zona de arreglos automáticamente. Ahora, moviéndonos al canal maestro, tenemos un botón aquí para activar nuestra pista de clic para este canal y en el centro tenemos un control de volumen para esta pista de clic. Y luego a la derecha tenemos si queremos que la salida maestra sea estéreo o mono. Y esto se relaciona con este botón de aquí adentro de la barra de transporte. Volviendo a la esquina superior izquierda tenemos controles de solo y mute globales. Por lo que si tuviera que hacer un solo de alguna de estas pistas puntuales, puedo desactivarlo o activarlo haciendo clic en el solo global. Si muteo, si cabe la palabra, varias pistas, puedo apagarlos todos a la vez presionando el mute global. Si presiono el solo o mute en los controles globales, estos parámetros se reactivan o desactivan de nuevo. Ahora tenemos este icono de llave inglesa por aquí y si hacemos clic en él, se nos presenta un menú donde podemos realizar diferentes ajustes de agrupamiento, visibilidad de nuestra consola y componentes de canal. Bueno, entrar en detalle para cada uno de estos parámetros va más allá del alcance de este tutorial. Déjame saber en los comentarios si quieres saber más sobre esto. Pero me gustaría de todas maneras mencionar la opción colorear bandas de canal. Entonces, si hago clic en eso, podemos hacer que nuestro canal completo sea del color que hemos seleccionado dentro de la paleta de colores. Voy a seguir adelante y desactivar esto. También podemos marcar las conexiones de entrada y salida, donde podemos decidir cómo entra y sale audio para cada canal. Haciendo clic aquí puedo decidir entre diferentes salidas disponibles. Así que podríamos elegir que este canal, por ejemplo, fuera a un canal de bus, por ejemplo, y que luego este bus fuera a la salida maestra. Por lo tanto, si elijo un bus, podemos notar que aquí se enciende un indicador que nos deja saber cuántos canales están siendo enviados a este bus en particular. Y por último, me gustaría volver a mencionar que podemos ocultar cualquier grupo de canales que quisiéramos desde aquí. Como podemos ver, hay un montón de posibilidades a la hora de elegir lo que quieres ver. Así que esta fue una vista general de la consola de mezcla que tenemos en Studio One 4.6.